Obra poderosamente, Señor, en los corazones. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que surta el efecto para el cual tú la has enviado, Señor. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Hace 3 domingos estaba aquí de pie y estábamos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿En qué se resumía el Evangelio de Jesucristo? Y es de que Dios se hizo hombre, dejó los cielos, vino a esta tierra, murió por ti, murió por mí, fue ofrecido por el Padre como un regalo, y ahí está para todos y cada uno de nosotros. El hermano Carlos nos compartía hace 2 domingos acerca del milagro de conocer el Evangelio, y el domingo pasado nos hablaba un poco acerca del propósito principal del Evangelio, que es darle gloria a Dios. Creo que Dios es el que va poniendo la palabra en cada lugar para que nosotros vayamos meditando en lo que Él nos quiere hablar. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras dudas, conoce nuestras necesidades, y Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y en base a todo esto, lo que hemos estado predicando, pues para esta semana Dios me ha dado un texto, el cual por más y más que lo leo y por más y más que lo medito, les soy honesto, no lo logro entender. De hecho, creo que en la exposición de hoy me quedaré corto al exponer este texto, porque encierra tantas cosas. Y lo peor de todo es que todos lo conocemos, este texto. Todos hemos hablado de este texto, y cuidado, es el primer texto que te enseñan en la escuela dominical, o un texto que en todas las iglesias lo conocen. Pero lo triste es que no meditamos en lo trascendente de ese texto y en lo que nos quiere decir. El tema de hoy es ¿cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? ¿Te has puesto a pensar cuánto te ama Dios a ti? Y no es que te ama porque tenés un trabajo y te da alimento, y no es que te ama porque estás sano, no es que te amas porque tienes un techo, no es que te ama porque te salvó de alguna enfermedad, no es que te ama porque te libró de la muerte a un familiar o a ti mismo, o te libró de algún accidente o de algo peor, sino que Dios es amor. Dios es amor. Y ante esta expresión, ¿qué podemos decir nosotros? Ya alguien dijo, amén, Dios es amor. Sobre toda cosa, Dios es amor. Y ese amor que nace de Dios está dispuesto para ti hoy. Y está dispuesto para mí hoy. Y está dispuesto siempre. Porque Dios no se cansa de amar. Dios no se cansa de amar. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Cuando yo digo cuánto te ama Dios, yo sé que viene a nuestra mente el pasaje del cual estamos hablando, y es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros vamos a analizar palabra por palabra de lo que nos está diciendo en ese versículo, realmente ahí está resumida toda la Biblia, todo el Evangelio, está resumido ahí. Incluso Lutero decía, ese es el resumen del Evangelio, ese es el mini Evangelio, ahí lo tenemos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Y es que nosotros estamos perdidos. Desde que Adán pecó, todos nosotros estamos perdidos. Ahí en Génesis 3:23 el Señor le dice, ¿sabe qué? Sácame a esto, porque ya comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y van a tener el conocimiento, y no vaya a ser que tomen del árbol de la vida y ahora vivan eternamente. Y los expulsó, los sacó de su presencia, y desde entonces nosotros estamos separados de Dios por culpa del pecado. Tu pecado ha creado una barrera entre Dios y tu persona. Tu pecado hace que Dios no te quiera ver, porque Dios es santo, santo, santo,
y aborrece el pecado. Aquello a lo cual tú amas y te deleitas en el pecado, en la mentira, en la maldad, en el vicio, en los malos pensamientos, en los malos sentimientos, en el egoísmo, en la envidia, en tantos pecados que te puedo mencionar. Tú te deleitas y sabes que eso es aborrecible para aquel que te creó. ¿Por qué? Porque el pecado te autodestruye. El pecado va minando tu vida día a día, minuto a minuto, hasta destruirte. Tanto así que dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tú pecas hoy y no te mueres, pero estás abonando a esa factura que al final te van a pasar, que dice el costo total de todos sus pecados es muerte. Muerte eterna, porque estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está claro. Tus iniquidades, tus pecados, tu mala crianza, tu desobediencia, eso viene a crear una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí nos dice de que Dios no escucha al pecador, pero sí escucha a alguien con un corazón arrepentido que se vuelve de su maldad. Y Dios te ama, y quiero que hoy podamos nosotros estudiar ese texto de Juan 3:16. Ese texto de Juan 3:16. Pero para empezar, cuando estamos en el libro de Juan y hablamos de Juan 3, para los que han leído la Biblia, Juan 3 es Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, ¿verdad? Un estudioso que se sabía la ley, pero realmente no amaba a Dios, no amaba a Dios. Pero Dios hecho hombre, Jesús, sí lo amaba a él. Sí lo amaba a él, a como te ama a ti. A como te ama a ti. Entonces, antes de leer Juan 3:16, vamos a leer desde el 13. Juan 3:13. Hablando Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene donde dice, de tal manera Dios al mundo, pero es al mismo Nicodemo que el Señor le está diciendo, porque él no cambia de la persona que está hablando, y viene y le sigue diciendo a Nicodemo, le sigue explicando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Está Jesús hablando con Nicodemo y le dice, si nosotros leemos todo esto, lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir leyéndolo al suave, pero Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Nadie, absolutamente nadie, ha subido al cielo. En el 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y él le dice exactamente quién es, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es decir, yo, nadie ha subido a los cielos, ni solamente el que descendió, o sea, Jesucristo que se hizo hombre. Él estaba, quiero que tengamos esto en la mente y nos fijemos en esto, él estaba en su trono de gloria, alabado por los ángeles, adorado por los ángeles, y bajó de ese lugar tan maravilloso, a esta tierra que está realmente, como dice en Génesis, maldita por culpa del pecado. Esta tierra está maldita por culpa del pecado. Y dejó la gloria, la santidad extrema, por venir a una tierra maldita.
se hizo hombre y vino a esta tierra. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Estaba en los cielos y bajé, ¿verdad? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordemos cuando el pueblo de Israel pecó y por culpa del pecado varios vinieron y estaban muriendo, y Moisés intercede y le dice a Dios, ¿sabes qué? Si quieres salvar al pueblo, hazte una serpiente de bronce y ponla en el báculo en lo alto, y todo aquel que mire a la serpiente se salvará, se sanará. Y entonces el Señor hace referencia a esto porque está anunciando su muerte y dice, todo aquel que me mire en la cruz será salvo, será salvo. Igual como cuando se salvaron aquellos que vieron a la serpiente de bronce, todo aquel que me mire a mí en la cruz será salvo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto en una cruz. Y ahí en esa cruz, cuando esté muerto, es necesario que todos ustedes puedan reconocer, dice el Señor, que está muriendo alguien por Él. Y que ese alguien que muere por Él realmente es el que te va a traer la salvación. Para que todo aquel, ¿cuál es el objetivo de que el Señor sea crucificado? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor haya dejado la grandeza, la magnificencia, el honor, toda la gloria que tiene en los cielos para venir a esta tierra maldita? Y nos dice ahí, ¿para qué? Venir a ser crucificado, ¿para qué? Para que todo aquel que en el Hijo del Hombre, en Jesucristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estaba perdido, pero por su misericordia, su amor, el Señor me mostró a Cristo en la cruz y pude ver, no vi a la serpiente de bronce levantada, sino que vi a Cristo crucificado. Y al ver a Cristo crucificado, dije yo, no era Él, era yo. ¿Por qué tú estás ahí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué tú estás muriendo y yo tengo vida y me gozo en la maldad? No es posible. Y el Espíritu vino y me habló y me hizo ver que el que debería estar ahí era yo y no Él. ¿Y qué fue lo que salió de mi persona? Solo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque ocupaste el lugar que a mí me correspondía. Entonces, el objetivo del Señor, al estar en los cielos, venir a la tierra, y dice, para que todo aquel que en Él crea, en ese momento sucedió en mi persona, y ha sucedido en varios hermanos. Creo en Él. Sé que Él es mi Salvador. Sé que Él vino a ponerse en mi lugar. Y cuando crees, eres salvo. Eres salvo. Eres justificado delante del Padre. En ese preciso momento, al creer, Jesús dice, Él confió en mí. Él creyó en mí. Y entonces Él es justificado por mí en la cruz del Calvario. Sus pecados son borrados. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por todos sus pecados. Él debería estar en la cruz, pero yo ocupé su lugar. Y ahora, dice Jesús, yo te presento ante el Padre. Yo te presento ante el Padre. ¿Me lo merecía yo? ¿Qué me voy a merecer si era un vil pecador? ¿Qué me lo voy a merecer si me gozaba en la maldad? ¿Qué me voy a merecer si cuando me hablaban del Señor daba la vuelta? Lo que menos quería era saber de Dios. Me aburría, me desesperaba. No quería nada con Dios. Esa era mi vida. Y puede ser tu vida hoy también. Que te dicen, vamos a la iglesia, o te invitan y dices, la iglesia, ¿por qué mejor no me invitas a ver un juego, o a tomar una cerveza, o a andar con los amigos? Porque eso es lo que quiere el ser humano realmente, el mundo. Eso es lo que quiere el ser humano. Cuando dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo eran mis obras malas? ¿Y qué amaba yo? Las tinieblas. Yo no quería nada con la luz. Pero vino el Señor, en su misericordia se apiadó de mí, me habló y me convenció de pecado, el Espíritu Santo. Y quise agarrar desde el 13 para que nos demos cuenta que Él está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Tengamos esto en mente.
Él dejó su trono de gloria. Yo no sé si tú te has imaginado alguna vez los cielos. Estábamos cantando calles de oro, mar de cristal. Eso se queda corto con lo que es el cielo. Eso se queda corto. Pero al decir calles de oro, mar de cristal, viene tu mente y se imagina, y edificios preciosos, y no solamente edificios preciosos, sino el mismo Jesús ahí, ángeles adorando, no habrá tinieblas, no habrá dolor, no habrá más llanto. Imagínate eso. No habrá nada de eso en los cielos. Qué maravilloso. Y Él dejó ese lugar para venir aquí, por ti y por mí. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama realmente el Señor para poder salvarte? Porque de tal manera, versículo 16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera, desde que me convertí, me ha estado dando y dando en la cabeza, y por eso dando vueltas y yo queriéndolo entender, y por eso yo me voy a quedar corto en la explicación de hoy, porque no lo he terminado de entender y no puedo explicar algo que yo no lo he entendido todavía. Pero dice, de tal manera, tanto te amó Dios. Ese de tal manera es tanto, pero tanto te ama Dios. Tanto te ama que ha dado a uno de sus 12 hijos. Que ha dado a uno de sus 2 hijos. No, que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice un texto. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. A su Hijo unigénito. En Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Al Creador del universo, al Creador de esta tierra, al Creador del paraíso, al Creador de los cielos. El Señor se despoja de su Hijo y lo da a cambio de un vil, miserable y asqueroso pecador. Lo más precioso por lo más vil, insignificante y repugnante fue cambiado. Lo sublime por la peor porquería que te puedas imaginar. Ese fue el cambio que hizo. Ayer hablaba con alguien y le decía, podríamos decir en son de broma, pero le decía, regálame a tu niño, dame a tu niño, yo lo voy a adoptar. Me decía, no, yo no puedo despojarme de mi hijo. ¿Quién puede despojarse de su hijo? ¿Quién te va a regalar un hijo? ¿Usted regalaría un hijo? Y yo te pregunto, ¿usted regalaría a su hijo? ¿Usted le daría a su hijo a alguien? Y a la persona que yo se lo preguntaba, tengo vínculo familiar. Y sabe que si su hijo vendría a mí, yo lo voy a cuidar. Y sabe que si su hijo vendría a mí, yo lo voy a educar. Y sabe que le voy a enseñar un buen camino. Y que lo voy a amar y lo voy a proteger. Y aún así me dice, no. Y puede ser que en sus manos su hijo no tenga la vida que yo le podría dar. Pero me dijo, no, es mi hijo. Y el Señor sabía a qué estaba mandando a su hijo a esta tierra. No le iban a dar buena vida, sino que lo iban a maltratar, lo iban a matar. No lo estaba mandando por personas que valieran la pena, sino que lo estaba mandando por aquellos mismos que lo iban a crucificar en la cruz del Calvario. Tan malo y perverso es el mundo que vino la luz, y ¿qué hizo con la luz? Acabemos con ella, crucifiquémoslo, matémoslo. No queremos nada con Dios. Y a ese mundo vil al cual el Señor vino, estaba viniendo todo el amor de Dios para con ese mundo. Y ese mundo no es el que está afuera, ese mundo somos cada uno de nosotros.
ese vil, menospreciable, asqueroso, somos cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que nos da lo más precioso que Él tiene por cada uno de nosotros. Nosotros somos sus enemigos. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, cuando nosotros andamos en el mundo, cuando nosotros andamos y nos gozamos en nuestro pecado, nosotros somos constituidos enemigos de Dios. Por naturaleza, dice Pablo, hacías lo malo. ¿Por qué? Porque de que naces, ya viene esa naturaleza, a eso se refiere. Hay muchos que te dicen, no, es decir, el ser humano con el camino se va metiendo mal. No, el pecado está en el ser humano desde que nace. El niño es egoísta desde temprana edad. El niño es egoísta, el niño sabe cómo usar a las personas, el niño es bien inteligente. El más pequeño aquí puede tener 10, 12 años, ¿sabe qué? Ya pecó. ¿Y qué es lo que me dice Isaías? Por causa de su transgresión hay una división. Se está dividido. A causa del pecado tenemos una división. Y esa división causa muerte. Porque separados de Dios no tenemos vida. Solo con Dios tenemos vida. Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación? Para poderle dar vida a estos que están muertos. Solo mediante el que es la vida misma, o sea, Cristo Jesús. Puede darnos vida el Señor. Él no tenía otro hijo, era su hijo unigénito. Era su hijo unigénito y vino y lo dio por aquel que era su enemigo, por aquel que le escupía en la cara y por aquel que no quería saber nada de él. El Señor dio a su hijo unigénito. Podía haber dado un ángel, podía haber dado un arcángel, podría haber hecho un trueque, cambiar la ley, pero no, dio lo más precioso, lo más valioso, por ti y por mí. Porque Él es lo más valioso, lo más precioso. No tiene comparación. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado es tan grande. Tu pecado ha agravado tanto a Dios que incluso un ángel o una legión de ángeles no podían pagar por tu pecado. El cielo entero hubiera venido y hubiera dicho: cambio el cielo por este pecador. No se puede. Pero Él dio lo más maravilloso, a su Hijo, en la cruz del Calvario por ti. Porque el cielo no es cielo si no está Jesús ahí. Y Él dio lo más precioso que hay en los cielos. ¿Qué calles de oro? ¿Qué mar de cristal? No. Lo más precioso por lo más vil. Por lo más vil. Vino el Señor, se despojó de Él. Dios Padre se despojó de lo más precioso. Sí, porque no mandás 1000 legiones de ángeles por ese pecador. Porque no bastan esas 1000 legiones de ángeles para pagar el pecado de uno. Pero en Cristo Jesús se pueden pagar todos los pecados. Todos los pecados. Y eso es lo que el Señor nos expone a través del Evangelio y es lo que el Señor nos ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. El mundo es tan malo. ¿Cuál mundo? Yo era tan malo y tan perverso que solo Cristo podía salvarme. Nadie más. El Señor hubiera mandado, como te digo, una legión de ángeles, 2, 3, 1000 millones de legiones, no me hubieran podido salvar. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario era la capaz de poder limpiar todas mis deudas. Te preguntaba el otro día, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿Cuántos? Innumerables. Algunos de ellos ni te acuerdas, pero Dios los tenía anotados, porque a Dios no se le va a pasar por alto. Incluso el de que tú no te acuerdas, Dios sí se acuerda. Del que tú no te acuerdas, Cristo pagó en la cruz del Calvario por ese. Cristo pagó por todos tus pecados. Y nos da ese regalo. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna,
Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. No hay otro. La vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Es maravilloso. Ese de tal manera, como te digo, no lo logro entender. Hay un texto que nos habla acerca del amor de Dios y nos dice cuán alto, cuán bajo, la longitud, la magnitud, el tamaño. Es decir, no hay. Y no lo vamos a entender. Y no lo vamos a entender. Porque entre más te revisas a ti mismo y más ves tu maldad, más ves el amor de Dios. Y entonces ves a un Hitler perverso que si se ha arrepentido después de haber matado a millones de judíos, Dios lo hubiera perdonado. Y ves a alguien que mató a su padre, que mató a su madre, que mató a sus hijos, y que si se arrepiente y ve a la cruz, Dios lo salva. ¿Quién puede entender eso? No, ¿cómo es posible? Eso no es justicia. Eso es amor. Y la justicia la tuvo que pagar el que murió en la cruz del Calvario. A Él se le hizo toda esa justicia porque todos tus pecados fueron trasladados a Él. ¿Para qué? Para que tú no pagaras las consecuencias eternas de toda tu maldad. El Señor no vino a esta tierra a condenar a la gente, sino que vino a salvarlos, a salvarnos. Él no vino a esta tierra a decirte, ¿sabes qué? Eres un homosexual, estás condenado, ¿sabes qué? Eres ladrón, estás condenado, vas a morir en el infierno, ahí vas a sufrir, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. Él vino a decir, ¿sabes qué? Eres un mentiroso, y si te arrepientes y te vuelves, puedes ser perdonado y tu vida va a ser cambiada. Porque ese es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados. Tanto como el mayor pecador, como aquel que solo decía mentiritas blancas. Todos vamos al mismo bolsón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice el versículo 17. Cuando el Señor vino, ¿por quién vino? Por los pecadores. Por los pecadores. Mateo 9, 9, hasta el 13 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. El mismo Mateo está escribiendo acerca de él. Y dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, me vio a mí, está diciendo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Saben quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Es en su época el ser más despreciable que había. ¿Por qué? Porque miraba a un pobre y si no tenía cómo pagar, le quitaba la casa. Y si no tenía cómo pagar, le quitaba todos sus bienes, le quitaba su perro y le quitaba incluso, si tenía hijos, sus hijos y lo volvía esclavo. ¿Para qué? Para que pagara impuestos. Era lo más despreciable que había en ese momento. Aquel recaudador de impuestos que era judío. Es decir, estaba todavía extorsionando a los suyos. El pueblo judío odiaba a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era repugnante. ¿Cómo le puedes hacer eso a tu pueblo? Miraba a alguien anciano que tal vez solo tenía para comprar el pan del día y se lo arrebataba y se lo quitaba con tal de que pagara sus impuestos. Y se excusaba diciendo, es mi trabajo. Pero estaba robando. Estaba robando y estaba matando de hambre a su mismo pueblo. Y no le importaba. ¿Por qué? Porque era un ambicioso, un codicioso. Alguien que quería más y más y más y se miraba a sí mismo, porque eso es el ser humano cuando está en el pecado. ¿Qué? Un egoísta que piensa en él y después en él y después en él y después en él, y para él no hay Dios ni temor de Dios, sino simplemente se mira a sí mismo. Cómo satisfacer sus necesidades, cómo satisfacer su gozo, cómo llenarse a sí mismo, y nunca termina de llenarse. ¿Por qué? Porque el pecado nunca te va a llenar ese vacío. Porque el gozo que buscas en el mundo nunca te va a llenar ese vacío. Porque el único que te va a llenar ese vacío es Dios.
Y entonces Mateo estaba todos los días recaudando impuestos, extorsionando al pueblo, saqueando al pueblo, abusando del pueblo, de los pobres y de todo el que se le acercaba. Dice que pasó Jesús por ahí y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa con Jesús y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué el Señor se junta con esta lacra? ¿Por qué el Señor se junta con esta gente que hasta asco y repulsión dan? ¿Por qué? ¿Por qué tu maestro se sienta con eso que no sirve? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Tú crees que no has ofendido a Dios? Cuando tú crees que no has ofendido a Dios, tú no buscas el perdón de Dios. Pero si tú eres sincero y te revisas a lo profundo en tu corazón, te vas a dar cuenta que no has ofendido a Dios una vez, sino millones de veces. Y cuando miras que has ofendido a Dios millones de veces, y miras que alguien ya pagó por todas esas ofensas, corres a Dios y le pides perdón con un corazón contrito y humillado. Pero es necesario que te reconozcas necesitado, enfermo, incapacitado para poder acercarte a Dios. Y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a todo aquel que se considera un pecador, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque este es el evangelio, que si se arrepiente, yo lo perdono. Que si tiene un corazón que mira su maldad y se vuelve, yo estoy con mis brazos abiertos para abrazarlo, para perdonarlo, para que caminemos juntos, para llevarlo al cielo de gloria. Para eso he venido a esta tierra. He venido a llamar a los pecadores. He venido a llamar a los pecadores. Lucas 19, dice, hablando acerca de la salvación de otro extorsionador, Zaqueo. Y dice, porque el Hijo del Hombre, cuando también se juntó con él y llegó a comer a su casa, ¿verdad? Dice, ha venido la salvación en esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Estás en pecado? Estás perdido, estás condenado. ¿Estás en pecado? No hay para ti alguna vía en que puedas llegar a los cielos. Simplemente tienes un dictamen, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El día que de él comieres, le dijo a Adán, ese día perecerás. El día que de él comieres de ese fruto. Y si somos honestos, nosotros no hemos comido del fruto prohibido. Nos hemos hartado. Y nos seguimos hartando de ese fruto prohibido. No es que lo pellizcaste o que lo quedaste viendo, sino que a dos manos los has agarrado. Sin temor. Sin ver que hay un Dios que dijo en su palabra, no comerás. No comerás. ¿Qué me importa a mí lo que diga? Véngase para acá, a dos manos. Y si tuviera otra mano, también agarro. Y te has atracado de pecado, te has llenado de maldad, has desobedecido a Dios. Y el Señor, al ver nuestra miseria, nuestra incapacidad para hacer el bien y nuestra capacidad absoluta para hacer el mal, el Señor dice, yo no he venido por los buenos, sino que he venido por aquellos que reconocen que se están atracando del mal. Aquellos que reconocen que han fallado a Dios. Querido amigo, Dios conoce el fondo de tu corazón. Dios conoce cuál es aquello que tú no quieres dejar, en qué te gozas, cuál es aquello en que tienes puesta tu esperanza. Dios conoce todo tu pasado, todo tu presente, aún lo que tú no crees que nadie lo sabe y que lo tienes bien escondido. Los ojos de Jehová, dice Proverbio 15:3, están arriba viendo a los malos y a los buenos. Y nosotros sabemos que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes, Dios todo lo sabe. Hay algo
que es lo más secreto que tú tienes, que no lo sabe ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu padre, ni nadie. Pero Dios sí lo sabe. Y eso que Dios sabe y que tú sabes, y de lo cual no te quieres arrepentir, es esa pared que hay entre Dios y tú. Y dice Jesucristo, yo puedo botar esa pared y yo puedo crear un vínculo entre ustedes dos. Si crees en mí, si te das cuenta que yo morí por ti en la cruz del Calvario. El autor de la vida dio su propia vida en la cruz para darte a ti vida eterna, a ti que estabas realmente condenado. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce que nuestra mayor necesidad no es que mañana tengo que pagar la luz. Si no la pagas, no te preocupes, te la cortan y ya está. ¿Quién se ha muerto porque no tenga luz? Es que no tengo cómo pagar el agua. El agua en Nicaragua es barata, pero aunque te la corten no te vas a morir. ¿Por qué? Porque tiene agua el vecino. Porque de alguna manera resuelve. Que estoy enfermo, esa no es tu mayor necesidad. Que no tengo trabajo, esa no es tu mayor necesidad, querido amigo. Mira cuál es tu mayor necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Que tus pecados sean perdonados. Esa es tu mayor necesidad. Porque sabes que mañana te van a cortar la luz. ¿Y si te mueres hoy? Pues te van a velar a oscuras, así de sencillo. Pero ese no es problema. Que se preocupen los otros. Y si se cortan el agua, ¿qué? Si ya ni me voy a bañar mañana porque hoy me voy a morir. Que se preocupe otro. Y si no hay para la comida de mañana, pues si voy a estar muerto, que se preocupe otro. Pero hay algo por lo cual yo me debo preocupar, y es mi pecado. Porque si me muero hoy, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy justificado o no estoy justificado? ¿Han sido perdonados mi pecado o no han sido perdonados mi pecado? ¡Wow! Esa es mi mayor urgencia. ¿Por qué? Porque va a vivir mañana. ¿Quién te lo garantiza? Nadie. Pero sí tiene garantizado algo, aunque no te lo merezca: la vida eterna, si crees en el Señor Jesús. Esa es una garantía. Mira, la gente dice, no hay nada certero, solo la muerte. Yo digo, no hay nada certero, solo la vida eterna en aquel que cree en el Señor Jesús. Es lo único certero. Eso sí es cierto. Sí, pero todos nos vamos a morir. Sí, pero el que muere creyendo en Jesucristo no muere, sino que tiene vida eterna. Solo cambia de este cuerpo mortal a uno realmente incorruptible y a vivir eternamente. Entonces la muerte no existe para el que cree en el Señor Jesús. No existe. Entonces la muerte no es la última palabra. La última palabra es que Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados, para darte vida eterna. Esa es la última palabra a la cual nosotros nos debemos de asir, nosotros nos debemos de agarrar y no soltarnos de ella y confiar en ella. Entonces tu mayor problema y tu mayor necesidad es que tus pecados sean perdonados. ¿Y sabes qué? Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario fueron pagados. Si crees, si confías, a todo aquel que en Él, y por eso lo dejo bien claro, a todo aquel que en Él, no que crea en la iglesia, no que crea en la Biblia, no que crea en la religión, no que crea en su obra, no que crea en lo que Él hace, en lo que Él ora, en lo que Él alaba o en lo que Él predica o en lo que Él enseña. No, es en Cristo. A todo aquel que en Él crea será salvo. Será salvo. Tu confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Con tu confianza puesta en Cristo Jesús, tu vida puesta en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Todos tus pecados son perdonados, ya estás a cuenta. ¿Y sabes qué? Me debes 10,000 córdobas. Por poner me debes 1,000 pesos, ¿para qué lo vamos a subir tanto? Y te digo, ¿sabes qué? No me debes nada. ¿Cómo te sientes? De verdad. Hasta se te dibuja una sonrisa. Y qué bueno que es el profesor, qué bueno que es el hermano, me perdonó la deuda. Y Cristo te dice, yo te perdono todos tus pecados. ¡Wow! ¡Aleluya, Señor! ¿Me perdonas todo? Sí. Y aquel que solo vos y yo conocemos, Señor, también te lo perdono. Seguro, Señor. Por eso morí en la cruz por ti.
Para perdonarte todo, 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 todo. Hasta voy a saber cuál. Todos. Caemos de rodillas y decimos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. ¿Cómo? No me lo merezco, Señor. Señor, wow, Señor, me quedo sin palabras, Señor. No puedo entender por qué me perdonas, Señor. No lo entiendo, Señor. Y lo único que brilla es su amor. Muriendo en la cruz por ti, muriendo en la cruz por mí. Ahí, ¿saben qué? Que me importa la luz, que me importa el agua, que me importa la gasolina, que es la carestía de la vida, que me importa todo. ¿Por qué? Porque más grande es Cristo. Incluso más grande que mi pecado. Incluso más grande que mi maldad. Y no solo mi maldad, sino la maldad de todos nosotros juntos. Más grande es su amor. Perdonó a ese Zaqueo malvado, a ese Mateo asqueroso. Lo perdonó. Y no te va a perdonar a ti. Perdonó a Pedro, que lo negó. Y no solo lo negó, sino que habló mal de él. No conozco a ese hombre. Y el Señor lo perdonó. Dice que en un momento se cruzaron sus miradas. No sé qué pasó con ese pobre Pedro, pero esas miradas lo han de haber destrozado. Una mirada de amor. No una mirada de reclamo. No una mirada de, Pedro, me reclamaste, Pedro, me negaste. Pedro, qué bárbaro. Pedro, después de todo lo que has visto que yo he hecho, me niegas. Sino una mirada de compasión y de amor. Diciendo, sé por lo que pasaste, Pedro, y te perdono. Sé lo que sentiste, Pedro, y te perdono. Sé el temor que tuviste, Pedro, y te perdono. Porque te amo, te perdono. Y hoy, Él nos dice a cada uno de nosotros que nos perdona porque nos ama si nosotros creemos en Él. Si nosotros creemos en Él. Sigue diciendo el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, no es condenado. Pues si ya está condenado. ¿Ya estás condenado o no estás condenado? Ya estás condenado. Ya estás condenado. ¿Has pecado? Sí, ya estás condenado. ¿Has cometido un pecado en tu vida? Sí, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero solo es uno. Por uno sacaron a Adán del paraíso. Por uno. ¿Quién eres tú para que no estar condenado? Igualmente, ya estás condenado. Pero no tengo uno, tengo mucho, pues más condenado todavía. Recondenado. Recondenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna, óigase bien lo que dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál condenación? Ninguna. Ahora mi mirada está en alto, no para gloriarme, sino en alto para ver al Señor que está pagando por mí en la cruz del Calvario. Ahora yo puedo ver al Señor a la cara porque me ha perdonado todos los pecados. Dice, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, para los que han creído en Él. Y cuando han creído, Dios ha puesto o ha cambiado su corazón de piedra por un corazón de carne y le ha dado vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora tiene vida. Ahora tiene vida de verdad. No hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado el Señor. Me ha librado por medio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario de toda mi deuda. De todo lo que yo le debía a Él. Ya me libró.
Bendito y alabado sea el Señor. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cómo no va a estar condenado? Si nosotros no creemos, ya estamos condenados. De hecho, todo aquel que no cree está condenado. Volvamos a ver cómo está el mundo. Los que están en la universidad. Es universidad, es un infierno eso. Es decir, ves mujeres con mujeres. ¿Cuál universidad? Donde vaya. Un día de estos fui a un centro comercial con mi esposa y me sentía raro. ¿Por qué? Porque ves a una gente vestida de tal manera, ves a mujeres agarradas de la mano con mujeres, ves a hombres con hombres, unos peinados, una ropa, una manera de hablar. Es decir, si pareciera que como dice mucha gente, el infierno aquí, o sea, ya andan diablos aquí entre nosotros. Oye, más todas esas leyes que están queriendo aprobar, es decir, Sodoma y Gomorra quedó chiquito, parece que agarramos nosotros, el mundo, me refiero a nosotros, el mundo, la lección de Sodoma y Gomorra, pero no para arrepentirnos, sino para hacerlo más grande y más malo y más perverso de lo que ya era. Porque a través del tiempo esto es lo que ha pasado en el mundo, ha aumentado la maldad, ha aumentado la mente, ¿para qué? Para hacer lo malo, lo perverso. En vez de aprender para lo contrario, el mundo se ha ido degenerando más y más y más. Y la verdad que me sentí como desubicado esa vez, pero al final Dios me dejó ver de que y se va a poner peor. Y se va a poner peor. ¿Por qué? Porque escrito está. Este mundo va cuesta abajo y ahorrada, y no solamente eso, está maldito. Y algo que está maldito no puede ir bien. Más bien va a ir mal. Entonces está maldito. ¿Y sabes qué? Se va a poner peor. Más bien ahorita lo estás viendo al suave. Pero los que están en Cristo Jesús no pertenecen a ese mundo, sino que pertenecen a otro mundo. No porque ellos quieran, sino porque el Señor los ha salvado, el Señor los ha sacado de ahí. Es decir, entonces cuando vos ves así, ves para los lados, ¿qué es lo que ves? A un mundo condenado. Si no necesita juicio, ya está condenado. ¿Por qué? Porque ya está dictada la sentencia. Pecas, muerte. Pecado, separación. Ya la sentencia está dictada. Entonces el mundo en sí no necesita un juicio. Por eso el Señor no vino a condenar. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Sino que vino a salvar lo que se había perdido. Y dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo de por qué no es condenado. ¿Okay? Es como que... ¿qué es condenado? Alguien que ya está preso. Alguien que ya está preso. Y llega y dice, ¿cree en el Señor Jesús? Sí, vas a ser liberado. ¿Cómo? ¿Y la condena? No. Indultado, va para afuera. ¿Ya? Pero todos están condenados. Todo a uno, porque Pablo encierra en el libro de Romanos y dice, ok, todos están perdidos. Aquí no hay justo ni a uno. Aquí ni el más chiquito ni el más grande. Todo. Ok. Entonces dice, pero ¿saben qué? El que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Ya estaba condenado, pero si cree, él dice, yo pago por la causa de por lo malo que hizo esta persona. Yo voy a estar ahí. Entonces todos estamos en una cárcel condenados. Pero aquel que cree sale libre. Aquel que cree que Jesús pagó por él sale libre. Y el que no cree ya está condenado. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree. Ok, te llegan a ofrecer y te dicen, ¿sabes qué? ¿Crees que el Señor pagó por tus pecados? Que vos sos el culpable, pero que hay otro que se puso en tu lugar. Y entonces dices, pues sí creo. ¿Ok? Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque sabes que hay alguien que pagó por tus pecados. No porque vos por la fuerza querrás cambiar, sino porque Él viene a ponerte otra mentalidad, otro corazón, otro espíritu viene a morar en ti y ahora te vas a dirigir correctamente. Pero ese que cree sale libre de la condenación. Y el que no cree, ese ya está condenado. Ese ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Crees? Serás libre. Libre de culpa, libre de la esclavitud del pecado. Ahora vas a poder vivir en libertad, ya no vas a ser esclavo. Libre. Todos podemos ansiar esa libertad y ahí está a nuestro alcance. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir de ese mundo que cuando miras la noticia, ¿qué es lo que miras en el mundo realmente? Robos, asesinatos,
maldad, envidia, bullying, corrupción, egoísmo, guerras, peste, todo lo que el mundo está maldito. Ahora, tu norte va a ser otro. ¿Por qué? Porque tu norte apunta ¿a dónde? Hacia esas calles de oro, mar de cristal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice el versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Jesús, es el Evangelio. El Evangelio ha venido a tu vida. ¿Desde cuándo te predican? ¿Cuántas palabras has escuchado? ¿Desde cuándo en esta iglesia has escuchado un mensaje de arrepentimiento? ¿Has escuchado un mensaje de que Cristo pagó por tus pecados? ¿Desde cuándo en tu vida has escuchado de que te arrepientas, que te vuelvas al Señor? Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, el Evangelio es proclamado, es anunciada las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree, pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, no se querían volver al Señor. Te están anunciando la libertad de donde estás preso por medio de que creas en el Señor y dices, no creo, prefiero seguir aquí, preso y condenado, a mi gusto, a mi ancha, haciendo mi voluntad. Pero es que hay alguien que ya pagó por ti. La luz ya vino, la libertad ya vino. El poder de ser libre ya vino en la persona del Señor Jesús. El Padre te ama tanto que dio a su Hijo para que tú fueras libre. Te ama tanto. ¿Y sabes qué? Dio a su Hijo, 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Óigase bien. A su Hijo que nunca, pero ni alzó la voz para reclamarle a alguien, nada. Guardó su corazón en todo. Miren, lo envidiaban, no creían en él. ¿Qué pasa en tu corazón cuando te envidian y no crees en ti? ¿Saben que ni su familia creía en él? Ah, tú eres el Hijo de Dios, ¿sabe qué? Entonces vete a hacer milagro a tal lado si eres el Hijo de Dios, le decían. Y es lo que decía, no ha llegado todavía mi hora. Nadie creía en él. Entonces, ¿cómo te puede poner un corazón cuando alguien no cree en vos? Pero el Señor se guardó de todo. No cometió pecado en ningún momento. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Con el objetivo de que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, estás preso, estás condenado. Ya estás condenado. ¿Por qué? Porque has pecado. Pero Dios ha puesto a su Hijo y lo hizo pecado. Es decir, tu maldad y tu pecado, el Señor la cargó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú pudieras salir libre de ese juicio o de esa condenación a la cual ya estás realmente dictada tu sentencia. El Señor te ofrece ese perdón de tu deuda si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿vas a aceptar ese indulto? ¿Entiendes que hay alguien que ya pagó por ti? ¿O quieres tú seguir pagando esa condenación? Miren, esa condenación no es cualquier cosa. Así como es de grande tu pecado, así de grande es el perdón de Dios, más grande todavía, el amor de Dios que te perdona por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Pero por cada pecado que cometas vas a pagar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando pecas lo único que hace es que aumenta ira para el día de la ira. Es decir, no es que, bueno, sí, ya soy pecador y todos a un mismo bolsón. No, va aumentando ira e ira e ira e ira para el día de la ira. Entonces, el pecado en tu vida destruye, querido hermano, querido amigo. El pecado destruye, mas el amor de Dios construye. Construye una nueva vida, construye una salvación, una puerta de salida hacia esa condenación que ya está marcada. El pecado te mata porque la paga del pecado es muerte, mas Dios te da vida por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Y ya para
ir terminando, me gustaría que meditemos un poco en algo, en una escena que me llama la atención a mí. Y es la escena que se encuentra en Lucas 23, 39. Ahí está el Señor crucificado en medio de dos ladrones. Ya no sabemos todo de esa historia, ¿verdad? Está en medio de dos criminales, dos malhechores, dos asesinos. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en esta misma condenación? ¿Cómo te atreves a decir eso? Es decir, ¿no tienes temor de Dios estando aquí clavado en esta cruz, ya condenado? Ya vamos a morir, te estás muriendo y todavía no crees en Dios, no tienes temor de Dios, no sabes lo que te espera. Oiga, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te arrepientes hoy, dice el Señor, yo te aseguro que mañana voy a tramitar tu perdón para que pasado mañana lo evalúen y después de que lo evalúen lo metan ahí en concesión a ver si realmente alcanzas el perdón. No. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy te arrepentiste, hoy pudiste ver de que realmente ese que estaba clavado en la cruz no estaba haciendo nada malo, no hizo nada malo. Y tú reconoces que tú sí eres merecedor de estar en esa cruz. ¿Qué actitud tienes? La actitud de aquel que dijo, sálvame pues, si eres Dios, sálvame. Para eso veniste, a morir en la cruz y sálvame. Esa era tu obligación. A eso veniste. Y aquel dice, ¿estás en esta misma condenación? Es decir, ya está la guillotina sobre tu cuello y ni aún así tienes temor de Dios. Sabes que te puedes morir en cualquier momento. Es decir, estos ya estaban condenados, están en la cruz, solo esperando minutos o horas para ya, como decimos nosotros, entregar la maleta y pasar al otro lado. ¿Y cuál es la diferencia con vos? Que no estás en una cruz. Pero igualmente, en cualquier momento, entregas la maleta y te vas. ¿Por qué? Porque no tienes nada garantizado en esta vida. Te repito, lo único que tienes garantizado es que si te vuelves a Dios y crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Esa es una garantía. Esa es una garantía que nadie te la puede dar. Y cuando tienes esa garantía, ni a la muerte le temes. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida eterna. Porque Cristo es la vida eterna y Él se dio por todos nosotros. Entonces, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estás aquí condenado y estás ahí sentado, estás ahí escuchando. Sabes que estás condenado, sabes que tienes pecado, sabes que no has creído en el Señor, sabes que no le has obedecido, sabes que andas por el otro camino y ni aún así tienes temor de Dios. Oye, como diciéndole, despierta, mira dónde estás parado, mira, en cualquier momento perece, mira que tu vida, están contados tus días, tus horas podríamos decir, están contadas. Y ni aún así despiertas. Date cuenta dónde estás. Vuélvete a Dios. En cualquier momento te vas. Eso lo dice porque está clavado en la cruz, pero estamos en la misma condición todos. Todos estamos en la misma condición. Entonces dice, no entiendes. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Yo soy culpable, está diciendo. Yo me merezco estar aquí en la cruz, pero no ha hecho nada. Nada. Y está aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce quién es Jesús. Y reconoce el reino de Jesús más que lo que estaba aquí en esta tierra. Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Ya fuiste perdonado. Creíste. Hoy mismo estarán conmigo en el cielo, en el paraíso. Qué curioso. Que la primera alma que el Señor lleva después de haber dado su vida en la cruz es la de un malhechor, ladrón, asesino, revoltoso. ¿Por qué? Porque Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores.
Él no vino a salvar a los que se creen buenos, sino a los que reconocen su pecado y se arrepienten y se vuelven a Dios. ¿Eres pecador? Dios está ahí dando a su Hijo para que tengas salvación. Reconócete tu condición. Reconoce que has transgredido la ley de Dios y hay un Dios grande y amoroso, listo para perdonarte si te arrepientes. No dejes pasar esta oportunidad. Yo quiero que mires a ese ladrón en la cruz muriendo, y ese ladrón en la cruz eres tú. En cualquier momento el hálito de vida se te quita. Pasa de esta existencia a otra. Pero aquel que cree le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si hoy mismo voy a estar con él en el paraíso, ¿sabes qué? Que este mundo no me importa. Este mundo es lo de menos. Mi mirada está puesta donde me lleva mi maestro, donde me lleva mi Señor. Ni aún temes, aún estando en esta condenación. Bueno, amigo, hermano, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama a ti, porque ese mundo eres tú, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí todos estamos realmente dentro de ese mundo y podemos reconocer que no hay justo ni aun uno. Como lo dice Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice en Romanos 3. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la radiografía del pecador. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, Juan 3:16. No se trata de la maldad del mundo, que ya está condenada. No se trata de cuántos pecados hayas cometido, sino que se trata de la grandeza del amor de Dios para con tu vida. De la grandeza del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es extremadamente grande en amor. Grande en amor. Murió para darte vida. Romanos 5 lo declara de esta manera. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, hay alguien bueno y mirás que está corriendo peligro y decís, vos no, yo voy a dar la vida por esta persona porque es buena. Tal vez, dice el Señor, alguien pueda morir por algún justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecador, Cristo murió por ti. ¿Por qué? Porque te ama. Porque el Padre te ama tanto que dio a su Hijo para que tú no perezcas. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, óigase lo que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira del Padre para con todos los pecadores. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos y ahora estamos reconciliados. ¿Qué mérito tú hiciste para hacer eso? Sí, decime, ¿qué hiciste para estar reconciliado con Dios? Decime qué hiciste para hacer las paces con Dios. Decime qué hiciste para que Dios te perdonara tus pecados. Nada.
Todo fue hecho en la cruz del Calvario por ti, por mí. Creí en Él. Él pagó por mí. Yo no hice nada. Él pagó por mí. Juan 3:16 tenemos claro el gran amor del Padre que se despoja del Hijo. La salvación, tenemos el regalo de la salvación en Cristo Jesús y tenemos también la salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Eso tenemos en Juan 3:16. Y tenemos más, porque ese amor de Dios es inmenso, es inmenso. No termina, no tiene fin. ¿Por qué? Porque Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y Él es amor. Y Él está dispuesto a amarte desde siempre. Jeremías 31:3 dice, con Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios ha sido prolongada hasta el día de hoy para ti. ¿Por qué? Dice, porque con amor eterno te he amado. No estabas todavía en el vientre de tu madre, tus padres ni siquiera se pensaban conocer, tus abuelos, uno vivía en la Conchinchina y el otro en la China. Dios ya te conocía. Dios ya sabía tu necesidad. Y Dios murió en la cruz del Calvario para salvarte. Para salvarte. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado. Por eso cuando dice, de tal manera amó. ¿Qué significa amó? El pasado del verbo amar. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Nadie te ama como Él te ama. Y quiero que entendamos esto. Nadie, absolutamente nadie te ama como Dios te ama. Meditemos en esto de que no hay ningún amor como el amor de Dios. Existe el amor del padre, el amor de la madre, el amor de la esposa, el amor del esposo, existe el amor de los hijos, todo tipo de amor. Pero el único amor verdadero es el amor de Dios. Él conoce cuál es tu mayor necesidad, Él conoce cuál es tu mayor problema y Él está dispuesto realmente a ayudarte. ¿Por qué? Porque dio su vida, la vida de su Hijo, por ti y por mí. Ahí en la cruz, Él nos mostró su amor. No se quedó en palabras, como tu esposa que te puede decir te amo, tu esposo te puede decir te amo. No, lo llevó a un hecho. Y dice, te amo tanto que mi vida voy a dar por ti. Cuando tú amas a una mujer, tú dices, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Pero lo que te pidan que esté a tu alcance. Pero hay cosas que no están a tu alcance y esas no las puedes dar. A tu alcance no está la salvación, pero sí está al alcance de Dios. Y Él dice, yo te doy la salvación si crees en mi Hijo. No te doy cualquier cosa, dice el Señor, sino la salvación. Algo que nadie te puede dar. Alguien que nadie puede conseguir, yo te lo doy. Meditemos en ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Porque nos ama realmente como nadie nos ha amado. Y lo más maravilloso de esto es que te ama aún conociendo tu pasado, aún conociendo tu maldad, aún conociendo que le has escupido y que no has querido saber nada de Él. Te ama aún sabiendo que eres un ladrón, mentiroso, hipócrita. Y quiere que te vuelvas a Él. Te ama a pesar de toda tu maldad. Porque Dios es amor. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Y esto no es de que, bueno, como Dios me ama porque soy pecador, voy a seguir pecando. No. Aprovecha que Dios te ama y te ofrece el perdón de todos tus pecados para que te pongas a cuenta hoy con Él. Porque nadie te ama como Él te ama. Meditemos en esta palabra y en esta alabanza. Cuánto he esperado este momento.
Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Así es. Nadie te ama como te ama el Señor. Lo que me dices, aunque a veces no me hables, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie, absolutamente nadie te ama como te ama Jesús. Nadie te ama como te ama el Padre, que dio a su Hijo por ti en la cruz del Calvario. Te ha dado el mejor regalo, se despojó de lo más hermoso por ti. Él conoce tu caminar, Él conoce tu sentar, Él conoce tu entrada, tu salida. Los pensamientos que pasan por tu mente están claros delante de Él, tus sentimientos igual, tus dolencias, tus necesidades. Él tiene todo presente en tu vida. Él conoce todo lo que has luchado. Él conoce cuántas veces te has querido entregar, pero que tu pecado te tiene ahí atado. Él conoce tus luchas diarias. Él conoce tus tentaciones. Él conoce y sabe que es difícil para el hombre entregarse, pero para que el hombre se entregara mostró su amor en Cristo Jesús. Aun cuando el hombre no se lo merece, Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí.
Él dio su vida por el más vil de todos. Él te conoce completamente. Y aún así, dio su vida por ti. Nadie te ama como Dios. De tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. ¿Se te viene alguna duda? ¿Crees que tu pecado es muy grande? ¿Crees que no puedes ser perdonado? ¿Crees que has hecho mucho mal? ¿Crees que es difícil seguir el camino del cristiano? ¿Sabes qué? Mira la cruz. Mira la cruz porque ahí se resume el Evangelio. Mira la cruz porque ahí se muestra el mayor amor de todos. Mira la cruz y ve a Jesús pagando por ti. Mira la cruz y mira el amor de Dios para con tu vida. Cree y serás salvo. Cree y el Señor te llevará de la mano a la salvación. No dudes. Y cuando venga la duda, mira la cruz. Mira todo lo que Él ha hecho por ti. No le des más larga. Mira la cruz. Humíllate, reconoce y vuélvete al Señor de todo corazón. Mira la cruz, mira a Cristo. Mira la cruz, mira su amor. Su sangre dio por ti, su vida dio por ti. Para Él eres precioso. Aunque tú en el fondo puedas verte y puedas decir, no valgo nada, para Él sí lo vales, porque dio su vida por ti. Fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Señor, te damos gracias por ese amor maravilloso, Señor. Por ese amor, Señor, que no tiene límites, Señor. Por ese amor, Señor, que no escatimó absolutamente nada, Señor. Por ese amor sufrido que nos dice, Señor, 1 Corintios 13, Señor, que todo lo soporta, Señor, que todo lo espera, que todo lo sufre, Señor. Por ese amor que nunca deja de ser, Señor. Por ese amor que fue reflejado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu amor incluso es más grande que el más vil pecador, que el más vil pecado, Señor. Tu amor no tiene límites, Señor, y tu amor está ahí para perdonarnos, Señor. Gracias por tu Hijo en la cruz del Calvario, por ese regalo tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque has hecho posible lo imposible, Señor. Gracias, Señor, porque, oh bendito Dios, esa obra en la cruz es suficiente, Señor, para salvar al más vil de los pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer y no dudar, Señor, y que cuando venga la duda, Señor, Padre, a nuestra mente venga esa cruz, Señor.
Venga ese Cristo, Señor, pagando por nosotros, Señor. Muriendo, Señor, por mí, Señor. Y que si tú nos has dado a tu Hijo, Señor, ¿qué más cosas no nos darás, Señor? Gracias, Señor, porque siempre has estado a nuestro lado, Señor. Y aún en los momentos más difíciles, Señor, cuando más te hemos necesitado, Señor, ahí has estado también, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has desamparado, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, hoy está aquí conmigo y está aquí con todos, Señor. Gracias porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Y no nos cansaremos de darte gracias, Señor. Por toda en eternidad, Señor. Sé que en los cielos solo habrá una alabanza y será gracias. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Porque nos ha permitido conocer, Señor, la redención en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Meditemos, por favor, en la palabra. Para aquellos que han decidido seguir al Señor, solo los animo a que sigan poniendo la mirada en Cristo y que se den cuenta que Él los ama como nadie en este mundo los ha amado. Y que Él no quiere la muerte de ninguno. Él quiere que todos seamos salvos. Pero necesitamos creer en Él y no seguirle dando largas al asunto. Ese malhechor tenía las cosas claras y decía, en cualquier momento me voy. Que ese temor de Dios te acompañe y te ayude a caminar como Dios quiere que camines y a tomar las decisiones que tienes que tomar. Estoy a tus órdenes. Nos vemos el próximo domingo si Dios así lo permite.